Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo con el tema Panorama Sociodemográfico de México, Envejecimiento, el cual tiene como objetivo exponer los principales resultados de los estudios coordinados por el Consejo Nacional de Población sobre personas mayores. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que disfruten esta sesión y sea de utilidad este tema relevante. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias. Y a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Y por parte del Consejo Nacional de Población damos la bienvenida al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de análisis estadístico e informática. Y bueno, a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Pues en INAFED nos da mucho gusto tener este encuentro que forma parte de un ciclo de 11 diálogos que tenemos concertados con el Consejo Nacional de la Población, con CONAPO. Esta es la tercera sesión. Ya hablamos del Consejo de Montevideo, de embarazos en población adolescente, y el día de hoy el tema es Panorama Sociodemográfico de México, con énfasis en el tema de envejecimiento. Pero nuestra satisfacción es todavía mayor porque el Consejo Nacional de la Población es una institución hermana, porque INAFED está adscrito al sector de gobernación y CONAPO igualmente pertenece al área de la Secretaría de Gobernación. Entonces se unen dos instituciones bajo la misma guía con el objeto de llevar información útil a los municipios. Y siendo el tema de hoy el de envejecimiento, pues resalta el énfasis especial que la actual administración federal ha puesto en la población de adultos mayores, porque uno de los objetivos de CONAPO es que se incluya a la población en los programas públicos, y uno de los más importantes que ha tenido el actual gobierno federal es el apoyo a la gente mayor, que ya ha cumplido su ciclo de vida laboral y merece en los últimos años poder satisfacer algunas de sus necesidades más urgentes. Los apoyos económicos que se dan ofrecen cuenta de lo que estoy mencionando. Por esa razón, agradecemos mucho a nuestro compañero de trabajo, Ernesto Rodríguez, el celo que ha puesto para que esta colaboración con CONAPO vaya adelante. Y de la misma manera, damos la bienvenida al expositor, el maestro Luis Felipe Jiménez, que es director de análisis estadístico e informática en CONAPO, y a quien solicito de la manera más atenta pueda expresar nuestro reconocimiento, un saludo afectuoso, llevarle, pero también nuestro reconocimiento y gratitud a la secretaria general de CONAPO, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez,
quien por cierto nos acompañó en el Consejo Consultivo de INAFED que se reunió el pasado 30 de junio, el viernes pasado. Yo le solicito, compañero Jiménez, que no olvide expresarle nuestro agradecimiento, tanto por el énfasis que pone en este ciclo de diálogos, la atención que brinda, como la delicadeza de atender las convocatorias de INAFED, como fue el caso de nuestro pasado consejo. Deseo que todo el mundo aproveche los contenidos que aquí van a ser expresados. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación, ya para dar inicio con la ponencia, cederé los micrófonos al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática en el Consejo Nacional de Población. Adelante, maestro, puede activar su micrófono. Muchas gracias, licenciado Ignacio, licenciado Ernesto, a todos los colegas y todas las colegas del INAFED por sus saludos, por la invitación, y reciban también un cordial saludo de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, quien preside en este momento la Secretaría General del Consejo Nacional de Población y nos ha encomendado a cada una de las dependencias del CONAPO pues capacitar en varios temas que surgen o que también sustentan la política de población actual. En este sentido, nosotros queremos enfatizar en una serie de análisis de estudios empíricos que se han realizado en el CONAPO durante los últimos años, y en este caso en particular haciendo énfasis e hincapié en las personas mayores, un grupo de población muy importante por todo un valor agregado, unas cuestiones, toda la experiencia y toda su contribución en diferentes dimensiones para el desarrollo de la sociedad mexicana. Entonces voy a compartir una presentación y bueno, estaré atento a cualquier duda o pregunta. ¿Me pueden confirmar el tiempo que tengo para la exposición, por favor? Sí, claro. Pues aproximadamente tenemos ya con exposición y preguntas. Las preguntas y comentarios son al final de que usted termine. Y un aproximado como a hora y media. O sea, Okay. con todo. Ya con preguntas y todo. Perfecto. Perfecto, muy bien, trataré de realizar esta exposición, 50 minutos aproximadamente, y en ese sentido, bueno, ¿cómo hemos estructurado este diálogo, esta plática? En cierta medida nos enfocaremos en primer lugar en algunas cifras. El CONAPO, dentro de sus principales labores y dentro del reglamento de la Ley General de Población actual, una de sus principales funciones es la estimación de las proyecciones de la población. En ese sentido, cada vez que se tienen las proyecciones de la población, se analizan las principales tendencias demográficas del país en torno a fecundidad, a mortalidad, a migración, tanto en sus aristas como migración interna, migración internacional, pero también es muy importante analizar el cambio demográfico. El cambio demográfico, y es esa medida como en la medida en que la población mexicana pues van controlándose o van justo cambiando las tendencias de esos componentes de la dinámica demográfica, tenemos cambios en la estructura por edad, y al tener esos cambios en la estructura por edad, pues tendremos diferentes demandas específicas debido a que la población, en la medida que vamos avanzando como sociedad, pues van teniendo diferentes representaciones con respecto a la edad, una variable importantísima dentro del análisis demográfico. Entonces, en ese sentido, hablaré en la primera parte de la exposición en torno a envejecimiento demográfico, pero después haré especial énfasis en aspectos sociodemográficos de las personas mayores con base a la información del Censo de Población y Vivienda 2020. En este sentido, nuestro objetivo en esta segunda parte de la exposición será un poco mostrarles una forma de indicadores que permiten aproximarnos a las condiciones de vida tanto a nivel sociodemográfico, pero también a nivel socioeconómico de las personas mayores en el país.
país. Entonces, aquí les mostraremos una serie de productos que durante los últimos años en el CONAPO hemos ido trabajando y publicando en nuestra página y que están al servicio de todas las representantes de las entidades federativas. Después hablaré en la tercera sección de esta presentación los estudios a profundidad que se han hecho sobre las personas mayores en el país y finalmente terminaré con unos conceptos y recomendaciones alrededor del tema del envejecimiento de la población. Antes de empezar mi exposición, quería un poco proponer una especie de dinámica, no tardaré más de 5 o 10 minutos, en el objetivo de hacernos unas preguntas muy ilustrativas que lo que quiero es un poco en ese sentido que todas las personas que nos escuchan en esta sección pues un poco conozcamos nuestras apreciaciones y nuestro conocimiento sobre las mediciones de las personas mayores en el país. Entonces les haré 3 preguntas básicas sobre personas mayores y me gustaría un poco que al final o en el chat quien quiera me pueda ayudar con sus comentarios. Entonces yo lo primero que les preguntaría es, ¿saben el monto de personas mayores que hay en el país en 2023 según las estimaciones de CONAPO? ¿Sí? Entonces, no sé si alguien se anima a colocar un monto, no necesitamos respuestas correctas, lo importante es conocer y dimensionar un poco el tema, cómo estamos con respecto a personas mayores. Entonces, ¿cuántas personas mayores se estiman en el país para 2023? Aquí estoy viendo comentarios, dice la maestra Gloria que no tiene conocimiento sobre el tema. Muy bien, podríamos hablar, no sé, en términos de millones, nos podrían colocar, no queremos la cifra exacta, pero ¿quién tiene una estimación más, o algo que dijera? 30% de la población, nos dice Ernesto Rodríguez. Muy bien. Nos dicen aproximadamente 50 millones. Muy bien, Laura. Perfecto. ¿Alguien más quiere responder? 30 millones. Excelente, Agustín. 20 millones nos comenta David. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos dieron su comentario, 50% de la población. Esto es muy interesante, 15 millones nos dice Armida, 25 millones María Sánchez, 16 millones José Isidro. Entonces, ¿qué estamos viendo, no? Que todas las personas aquí nos dan diferentes estimaciones sobre las personas mayores. Entonces, ahorita cuando yo les presente cifras del CONAPO actual de personas mayores, pues vamos a conocer este monto, vamos a ver cómo lo analizamos, pero muy interesante cada una de sus respuestas. 20 millones, lo dice Omar. Y ahora les hago una segunda pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son las entidades federativas con mayor presencia de personas mayores en el país a 2023? ¿Cuáles creen que son las principales entidades federativas que concentran el mayor volumen de personas mayores en el país? Estado de México y la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Estado de México, Estado de México. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos viendo que las preguntas que les estoy haciendo nos muestran que varias de las personas no tenemos como una respuesta muy homogénea o una respuesta determinante que decir con precisión. Esto nos muestra que tenemos, múltiples respuestas y esto nos incita un poco a invitarles a que en la página de la Secretaría General del CONAPO pues tenemos mucha información al respecto que permite conocer esta dinámica no solamente de personas mayores, sino de población joven. Entonces, esas preguntas eran muy importantes que situar para que situemos un poco el valor agregado de esta presentación
y pues es lo que espero responder en el transcurso de la misma. Entonces voy a empezar y en la siguiente lámina, muchas gracias a todas y todos quienes nos aportaron sus respuestas. Voy a mostrarles algunos datos, ¿sí? Entonces, en esta parte de envejecimiento demográfico, es importante cuando analizamos, ¿sí?, los cambios en la estructura por edad de la población, pues vislumbrar las pirámides de la población. Las personas que trabajamos con estos temas demográficos, usualmente estamos analizando cómo se distribuye la población con respecto a su distribución entre hombres y mujeres, pero también por grandes grupos de edad. Entonces, aquí, antes de analizar esta pirámide de población que les estamos presentando, es importante enfatizar en lo siguiente, y es que muchas veces la Secretaría General del CONAPO se convierte en la institución encargada de conciliar la información demográfica disponible en el país. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tenemos una información de población del CONAPO y por qué el INEGI de manera usual pues publica censos y demás? Y entonces la principal pregunta, y muchas veces por solicitudes de información vemos es, bueno, ¿cuál es la información que debemos hacerle caso? Entonces nuestra respuesta es, justo, toda la información es valiosa, pero lo que hace la Secretaría General del CONAPO en un proceso que se llama la conciliación demográfica es tratar de armonizar todas las fuentes de información disponibles en el país. Entonces, aquí en el CONAPO tomamos el censo de población y vivienda, tomamos las encuestas nacionales de dinámica demográfica, tomamos los registros administrativos de nacimientos, de mortalidad, y en el caso de la migración, pues también tenemos en cuenta fuentes de información como las encuestas que se levantan en Estados Unidos para captar o caracterizar la población mexicana o la población extranjera que vive en ese país. Y a partir de todas esas fuentes de información, pues nosotros tratamos de conciliar, y además, en algunos casos, los censos de población generalmente tienen problemas intrínsecos al levantamiento de la información. Recordemos que los censos no necesariamente la persona que se le está preguntando por un tema es la que responde esas preguntas, sino siempre hay una tercera persona. Hay unos problemas que se han detectado en todos los países cuando se levanta información de la edad. Generalmente la población no tiende a declarar su edad específica, exacta, sino que tienden a reportar edades terminadas en 0 y 5 años. Hay una omisión de personas mayores, pero también una omisión de personas pequeñas. Entonces, todas estas cuestiones demográficas en el CONAPO se van corrigiendo, y esto nos hace tener pirámides de población un poco más consistentes, y que buscamos, más allá de la consistencia, pues al final que esta información sirva para la planeación de políticas públicas para el país. Entonces, aquí respondo una primera pregunta: ¿por qué la información de CONAPO en muchas veces, y por la Ley General de Población, en términos de población se convierte en el sustento para muchas ramas del gobierno federal, de los gobiernos estatales? Es porque se hace todo este esfuerzo de armonizar información, de tomar toda la información del pasado, de información sociodemográfica del país, y a partir de esto, entonces generar cifras, y además no solamente cifras en el pasado, sino cifras prospectivas que permitan planear el país en el tiempo. Entonces, en ese sentido, estas pirámides, ya después de arreglarse toda esta consistencia y demás, pues las vamos publicando, esta información, en la página del CONAPO. Ustedes pueden encontrar diferentes productos donde encuentran esta información a través de visualizadores, infografías, bases de datos en la página de Datos.gov. Y aquí la invitación es, el CONAPO siempre, cada vez que hay un censo de población y vivienda, pues vamos actualizando estos productos, ¿no? Porque las proyecciones, como es un ejercicio de pronóstico, que tratamos de pronosticar el futuro, cada vez que tenemos una nueva fuente de información, pues nos tenemos que dar a la tarea de actualizar la información. Pero también es muy importante enfatizar que acabamos de vivir una pandemia que modificó muchos procesos inherentes al levantamiento de la información. Entonces, en este caso, la nueva actualización de las proyecciones de la población, pues tuvo un componente extra, que era pues actualizar todas estas cuestiones que la pandemia modificó e incidió en los componentes de la dinámica demográfica. Entonces, aquí enfatizarles que durante el mes de julio, uno de los programas bisagros de la Secretaría General del CONAPO es la publicación y la actualización de las nuevas proyecciones de la población, que guardan consistencia con lo que se ha venido trabajando y con lo que encontramos en la actualidad en la página. Entonces, ahora sí, después de enfatizar en estos aspectos, les comentaré un poco de la pirámide que estamos viendo. Entonces, en esta pirámide
hemos ilustrado 3 años específicos, 1950, 2023 en la actualidad y en 2050. Entonces, lo que vemos en la gráfica, ¿sí?, es cómo la estructura por edad en el país ha ido cambiando. Esa estructura por edad nos muestra, ¿sí?, unas pirámides de población en el 50, donde la población infantil, la población adolescente tenía en términos porcentuales mucha más participación que los grupos en población joven, edad adulta y población mayor. Y en 2023, pues seguimos teniendo un comportamiento donde niños, niñas tienen participación notoria, pero ya los jóvenes en términos porcentuales van igualando esa contribución de las personas, de niños y niñas. Y lo que se proyecta aquí, vemos que en el futuro, pues las personas adultas, las personas mayores, pues tendrán mayor participación con respecto a la población infantil. Entonces, estos cambios demográficos nos van mostrando que, pues en la medida en que tenemos estos nuevos comportamientos, pues el país tiene que irse planificando en muchas dimensiones, no solamente en la dimensión económica, porque ante un país donde vamos a tener más personas mayores, mayores proporciones de personas mayores, pues implica pensar en nuevas estrategias, en nuevos retos. El envejecimiento demográfico es muy importante considerarlo así, pues también las personas mayores tienen toda una experiencia acumulada que a lo mejor también puede reformular muchas cosas, y estas cuestiones es importante planearlas desde ahora, porque ya de por sí nos está mostrando que México, al igual que muchos países del mundo, pues en un periodo de mediano o largo plazo, pues tendrá ya una participación importante en términos relativos y absolutos de personas mayores. Entonces, esto es lo que nos muestran las pirámides de población. Y bueno, nos muestra también un poco que la participación de hombres y mujeres sigue siendo muy homogénea, en el sentido de que tenemos 51-49% de contribución de mujeres contra los hombres. Y a su vez, pues en el lado derecho de esta presentación, les quiero enfatizar en otra forma de interpretar y dimensionar la composición del envejecimiento demográfico en el país. Y es un indicador que se utiliza en muchos países. Justo el licenciado Ignacio hablaba, en la primera sección ustedes hablaban del consenso de Montevideo, este consenso de Montevideo, que es este acuerdo donde hace 10 años, muchos representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron un poco para acordar metas, objetivos, medidas prioritarias en torno a la población y el desarrollo de los países. Y uno de esos capítulos específicos pues enmarca el envejecimiento, y eso hace que se establezcan una serie de indicadores prioritarios, y en ese sentido pues el índice de envejecimiento es uno de los indicadores que permite comparar no solo entre países sino entre entidades federativas cómo se tienen diferentes niveles de envejecimiento en el país. Entonces aquí les colocamos que ese índice de envejecimiento lo que calcula es el cociente entre población de 60 años y más sobre población menor de 15 años. Entonces, tomando de referencia los mismos 3 años de análisis, lo que observamos es justo que ese índice de envejecimiento ha ido evolucionando en el tiempo, pero que se estima que en 2050 ya ese índice estará muy cercano a 100, es decir, que en términos absolutos ya en unos años tendremos más volumen de personas mayores sobre el total de niños y niñas. Entonces esto nos lleva a pensar en nuevas estrategias, en retos y oportunidades que se tendrán en el país, y esto pues también es una muestra del avance en muchos sentidos, en el sentido de pues sí, está asociado con la disminución de la tasa de fecundidad, que nos muestra también un poco el acceso a los derechos que tienen las personas en términos de salud sexual y reproductiva, la decisión que tienen las mujeres, no todas obviamente sabemos en el país, sobre sus decisiones reproductivas, y también nos va mostrando el avance en términos de la esperanza de vida. Sabemos que en la pandemia disminuyó la esperanza de vida, pero en la tendencia durante las últimas décadas nos ha mostrado un avance, un aumento en la esperanza de vida en el país, y eso pues muestra también un avance de manera indirecta en la calidad de las personas que en este momento habitamos en el país. Entonces, aquí en esta lámina nosotros justo queríamos enfatizar en esos cambios demográficos, en esos cambios en la estructura por edad, y el índice de envejecimiento es una medida que nos permite mostrar esa intensidad.
Pero entonces, en ese sentido, pues aquí vamos a responder una de las primeras preguntas que les hice cuando iniciamos, ¿no? Y es ¿cuántas personas mayores habitan en el país y cuántas habitaremos en el futuro? Entonces, en ese sentido, en el lado derecho mostramos una tabla donde nos muestran varios años diversos, así por una selección, donde mostramos que mientras en 1950 teníamos aproximadamente 1.300.000 de personas por encima de los 60 años y más, en 2023 la estimación está de 16.133.152, las estimaciones del CONAPO a través de las proyecciones de la población, y en 2050 se calcula que ese volumen de personas mayores se va a duplicar. Entonces, aquí justo vemos, ahora sí, cuando me respondían 100 millones, 130 millones, pues a lo mejor estamos dimensionando toda la población del país, pero aquí específicamente población de 60 años y más, entonces enfatizamos en eso, ¿sí? 16 millones. Pero ahora, en el lado izquierdo miramos esa distribución en términos porcentuales y tomamos de referencia 4 grupos de población, es decir, tomamos toda la población del país y decimos, bueno, vamos a analizar cuánto contribuye en términos porcentuales los niños y niñas que se consideran de 0 a 11 años, la población joven, población adolescente de 12 a 29, la población adulta de 30 a 59 y las personas mayores de 60 años y más. ¿Cuánto representan esos 4 grupos y cómo ha evolucionado eso en el tiempo? Es una forma indirecta de mirar las pirámides de población, pero en grandes grupos de edad. En ese sentido, lo que observamos a 2023 es que esos 16 millones estimados de personas mayores representan 12.3% del total de la población. Entonces, por ahí nos decían 30%, 50%, no. En este momento México, entonces tendríamos un 12.3% del total. Vemos que la población adulta representa en este caso 38.2%, pero la cuestión es que en 2050 las proyecciones de la población, de acuerdo con lo que se ha venido observando en el país en términos demográficos, pues vemos que ese valor porcentual casi ya va a duplicarse, 22.5%, muy parecido al de la población joven e incluso va a superar la participación de niños y niñas. Entonces, aquí vamos viendo cómo el cambio demográfico, sí, ante una disminución de la fecundidad, un aumento de la esperanza de vida al nacer y también controlando todos los efectos migratorios del país, migración internacional y migración interna, pues tenemos esta contribución de los grandes grupos de edad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se distribuye estas personas mayores a nivel de las entidades federativas? Fue otra que les comentaba al inicio de la presentación y entonces, bueno, muchos refirieron a Estado de México, Ciudad de México y claro, a fin con cuando analizamos toda la población del país, pues el Estado de México, la Ciudad de México son de las entidades federativas que concentran en términos absolutos la mayoría de población del país. Entonces, esto lo vemos en esta gráfica. Vemos que en 2023 las entidades federativas con mayor población mayor serán el Estado de México y la Ciudad de México, ¿sí? En estas entidades duplicarán o incluso un poco más altos esos volúmenes en 2050, pero también resaltan que tendremos otras entidades con una participación absoluta importante de personas mayores, Jalisco, Veracruz y Puebla. Y en sentido contrario, observamos otras entidades con menor participación de personas mayores, pero lo que estamos viendo es que también esas entidades duplicarán o triplicarán su volumen de personas mayores en el futuro. Entonces, esto nos muestra un panorama como, si bien tenemos entidades como, por decirlo así, entidades con mayores niveles de envejecimiento, más envejecidas, en el futuro todas las tendencias demográficas nos van mostrando que en el futuro pues todas se enfrentarán estos cambios demográficos, unas con diferentes intensidades, pero es necesario entonces en este sentido anticipar y crear las estrategias que permitan aprovechar este nuevo escenario y los nuevos retos que implica tener más personas mayores en el país. Pero bueno, cuando analizamos y hacemos estos estudios en términos
demográficos, pues siempre es importante tener la mirada en términos absolutos, en términos de volumen, pero también es importante, así como veíamos en la lámina pasada, estas proporciones, pues mirar esas proporciones en términos de entidades federativas. Y esto es lo que nos muestran estos mapas. Aquí estos mapas son un poco fuera de lo convencional. Aquí lo que nosotros mostramos y queremos enfatizar es cuando nosotros buscamos medidas demográficas que nos permitan comparar la dinámica demográfica de las entidades federativas, esas medidas, al permitirnos comparar y hacer comparaciones que realmente sean válidas, pues nos hace olvidarnos del tamaño en términos territoriales, en términos de agregados porque, de las entidades federativas. Entonces, por eso hemos buscado este tipo de representación gráfica que nos muestre que estamos buscando indicadores que compartan todas las entidades independientemente de, que nos permitan comparar todas las entidades independientemente de su territorio, pero también independientemente de su tamaño de población. Entonces, lo que mostramos en términos relativos, en términos de porcentajes aquí, es cómo en 2023 tendremos una distribución porcentual de las personas mayores totalmente diferente a 2050. Entonces, aquí en el lado izquierdo vemos en color amarillo esas entidades federativas donde el porcentaje de personas mayores sobre el total de sus poblaciones estará por debajo del 12%. Habíamos visto en esta gráfica que en 2023, a nivel nacional, ¿sí?, las personas mayores representan el 12.3%. Entonces, tenemos en esto este análisis a nivel de entidades federativas que la mayoría de entidades tienen niveles por debajo del 12%, e incluso vemos, por ejemplo, el caso de Quintana Roo como la entidad federativa con menor proporción de personas mayores, 8.6%. Quintana Roo, al igual que Querétaro, son entidades que se caracterizan cada vez que hacemos los análisis por ser atractoras, ¿sí?, atractoras de migración interna y en algunos casos migración internacional, y la mayoría de esas migraciones se concentran en edades jóvenes y edades adultas. Entonces, esos factores asociados a la migración pues resaltan porque cambian la estructura por edad de las entidades. Pero también vemos otra situación en el 2023 y también tenemos unas entidades, ¿sí?, que tienen un porcentaje un poco más elevado del promedio nacional: Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis, Yucatán, Morelos, Oaxaca y Sinaloa, con porcentajes de personas mayores entre el 12 y el 15%, y la Ciudad de México, que vemos que es la entidad que tiene el mayor porcentaje de personas mayores en el país a 2023, 17.6%. Es decir, aproximadamente 18 de cada 100 personas que habitamos la Ciudad de México son personas mayores, personas de 60 años y más. Entonces, esto nos incita a pensar en muchas dimensiones que rodean a las personas mayores en términos de accesibilidad, en términos de derechos, en torno a cuestiones económicas, demandas educativas, temas laborales, etcétera, ¿no? Y luego eso también nos muestra el panorama del mapa del lado derecho 2050, que como yo les decía, todas las entidades federativas van hacia cambios en su estructura por edad, como lo ha experimentado el país, y vemos que esos cambios pues se mostrarán en diferentes niveles. Entonces ya en 2050 se estima que tendremos varias entidades federativas con una participación de personas mayores por encima del 22%. Ciudad de México seguirá siendo la entidad con la mayor proporción, ya no es 17.6 como lo habíamos visto en 2023, sino tendremos 32.1% de las personas mayores. O sea, aproximadamente 1 de cada 3 personas que habitemos en la Ciudad de México pues será una persona mayor. Y vemos también Chiapas cómo será la población, que tendrá menor porcentaje en 2050, pero no quiere decir que también irá experimentando esos niveles de envejecimiento. Entonces, estos mapas nos muestran un poco de manera ilustrativa esa distribución porcentual de personas mayores que
experimentan las entidades federativas. Siempre es importante mirar este análisis comparativo porque nos muestra una forma de ilustrar y mirar cómo otras entidades van viviendo estos procesos, y es importante en perspectiva comparativa analizar qué se hace por personas mayores, tomar de referencia las buenas prácticas y en ese sentido pues irlas incorporando en los procesos de planeación que tenemos en cada uno de nuestros ámbitos de competencia como servidores públicos o también desde el ámbito privado. Ahora, siempre cuando hablamos en términos de la mortalidad de manera específica, se conoce que la esperanza de vida al nacer, ¿sí?, es mayor en las mujeres sobre los hombres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, al tener ese comportamiento, muchas veces, pues es importante también analizar cuando hacemos análisis de ese proceso de envejecimiento, cómo será la relación de hombres y mujeres, ¿sí? ¿Cuántos hombres tendremos por cada mujer en los diferentes grupos de edad? Entonces, esto es lo que enfatiza la siguiente gráfica, ¿no? Y entonces, esta gráfica nos va mostrando un indicador demográfico que utilizamos para analizar la razón de hombres y mujeres, y se divide en cada año específico el total de hombres sobre el total de mujeres, y eso se multiplica por 100. Entonces, ese indicador que se llama la razón hombres-mujeres o razón por sexo, entonces nos muestra un poco sus comportamientos. Entonces, esta gráfica vemos desde el 2021 hasta el 2050, o sea, de manera prospectiva, cómo ha ido evolucionando ese indicador. La parte de arriba, la línea en color rosa, nos muestra el total de la población. Entonces, yo les decía, cuando les mostraba la pirámide de población, tenemos una distribución de 51% de mujeres, 49% de hombres, y esto es lo que vemos en términos de esta razón por sexos, que tenemos aproximadamente 95 hombres por cada 100 mujeres, y eso se analizará en el futuro. Pero la parte de abajo nos muestra esa razón por sexos, pero de la población mayor. Entonces nos muestra que es mucho más baja comparado con la población total, es decir, que en el país, en el futuro y en el presente tenemos unas razones o sexo de personas mayores, donde nos indica que tenemos en promedio de entre 84 y 78 hombres por cada 100 mujeres. Entonces, esto nos va mostrando también ese proceso de feminización de las personas mayores en el país, ¿sí? Y eso es muy importante analizarlo porque, claro, la esperanza de vida está asociada también a las tasas de mortalidad que enfrenta la población durante sus cursos de vida, y en algunos casos, pues vemos que los hombres tienen, así como las mujeres, también tienen diferentes comportamientos con respecto a sus causas de muerte transmisibles, no transmisibles, y las causas externas asociadas a la violencia, lo que genera que se tengan diferentes comportamientos en las expectativas de vida, tanto para hombres y mujeres. Entonces, la feminización es importante también analizarla en este sentido. Muy bien, entonces, con esto queríamos mostrar de manera muy práctica algunos de los resultados en torno a los cambios en la estructura por edad y que son derivados de las proyecciones de la población en México. Justo aquí enfatizarles que durante el 11 de julio, el día que se conmemora el Día Mundial de la Población, pues se espera actualizar esta información y ya tener un horizonte hasta 2070. Entonces tendremos 20 años más de perspectiva demográfica que nos permitirá analizar estos cambios, y es una forma, aquí nuestra intención es mostrarles la forma ilustrativa de cómo analizar estas tendencias, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de las entidades federativas, ¿sí? Y después, bueno, queremos enfatizarnos en 2020 a través del Censo de Población y Vivienda, mostrar algunos indicadores estratégicos para las tomas de decisiones de política pública en torno a las personas mayores, pero también abarcar una dimensión de análisis mucho más pequeña, que no es ya las entidades, sino que los censos también nos permite aproximarnos un poco a la composición y a la distribución territorial de las personas mayores a nivel municipal, y si queremos en otras escalas hasta a nivel de colonias y demás. Entonces, bueno, ¿qué información nos arrojan los censos con respecto a
las personas mayores. Entonces, los censos de población y vivienda, como habíamos visto, son consistentes también con las proyecciones de la población que estima CONAPO, y en la medida que se va levantando información, el INEGI en el transcurso del tiempo, pues vemos que el porcentaje y el volumen en términos de millones de personas mayores, pues irá también incrementando en el país. O sea, cada vez que se levanta una información de los censos de población y vivienda, pues vamos experimentando ese incremento de las personas mayores, pero lo que enfatiza esta gráfica es también que dentro de las personas mayores del grupo de 60 años y más, pues también tendremos cambios en la participación de esos grupos. Entonces, lo que enfatizará es que el grupo de 60 a 64 años, es decir, las personas que estarían empezando esta etapa del curso de vida de personas mayores en una edad inicial, pues tendrán representaron en 2020 4.8 millones, y así en la medida que vamos avanzando a los grupos de edad de las personas mayores, pues esos volúmenes van disminuyendo, ¿no? Pero tenemos que en 2020 se estimó casi 1 millón de personas por encima de 85 años y más. Entonces nos muestra también un poco esa composición de las personas mayores en términos absolutos y desagregando por edades quinquenales. Ahora, yo les había preguntado cuáles eran las entidades federativas que tenían mayor número de personas mayores. Y ahora lo que busco con esta gráfica es mostrarles, ¿sí?, cuáles son los municipios con mayor volumen de personas mayores en el país, ¿sí? Y esto es un poco enfatizar que si bien sabemos que el Estado de México y la Ciudad de México pues concentraban el mayor número de personas mayores, cuando analizamos a nivel municipio, pues tenemos unas entidades federativas, e incluso Jalisco aparece como la primera entidad federativa con el municipio que tiene más personas mayores. Pero aquí quisimos mostrar en perspectiva comparativa 2010, y ahora les voy a mostrar la gráfica de 2020. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en 2010, según el Censo de Población y Vivienda 2010, Guadalajara y Iztapalapa, en términos de volumen eran las entidades con mayor número de personas mayores. En el caso de Guadalajara, aproximadamente 175 millones, y Iztapalapa, ese valor oscilaba como entre 155, 160 millones. Eso en términos absolutos, y entonces por eso estas entidades están organizadas en este sentido, estos municipios, perdón, en este sentido. Vemos municipios de Nuevo León, de Yucatán, de Chihuahua, e incluso nos atrevemos a decir que son municipios con un alto nivel de urbanización, pero lo que enfatizamos con los cuadritos es que no es lo mismo comparar volúmenes a comparar proporciones. Porque cuando analizamos la proporción de personas mayores sobre el total de población de cada municipio, en 2010, lo que nos muestra esta gráfica era que Coyoacán, la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, era la que tenía mayor proporción de personas mayores, es decir, 14.1%. Entonces, eso nos muestra otra dinámica, ¿sí? Y luego, cuando vamos a 2020, ¿qué nos arroja el Censo de Población y de Vivienda 2020? Entonces ya nos dice, bueno, si vemos en términos absolutos, ya Iztapalapa ocupa el primer lugar como el municipio o la alcaldía con el mayor volumen de personas mayores, seguido de Guadalajara. Pero ya vemos en términos relativos otras intensidades. Coyoacán ya no tiene 14.1% como veíamos en el censo 2010, sino 20.6% de personas mayores. O sea, una de cada 5 personas en Coyoacán pertenecía al grupo de 60 años y más. Y vemos cómo esas distribuciones pues van teniendo diferentes proporciones en las entidades. Entonces allá empezamos a ver, bueno, Gustavo Madero, Guadalajara, 17.2, Monterrey, con proporciones importantes de personas mayores. Entonces, esto nos muestra los municipios que tienen mayores proporciones de personas mayores, los municipios que ya dentro de sus agendas ya no hay que esperar
tanto al futuro y decir vamos a tener mayor número de personas mayores, sino que desde ya, pues ya están experimentando este proceso de cambio por estructura por edad y es muy importante entonces empezar a generar las medidas para atender las necesidades y todas las oportunidades que circundan tener una población en términos absolutos de personas mayores. Entonces, esto nos muestra también para los municipios que no aparecen en estas listas y demás, cómo podemos ya tener referentes, ¿sí?, de municipios donde ya este tema es un emergente en ese sentido. Ahora bien, pues si queremos ver todo el espectro de municipios, aquí mostramos mapas donde nos muestra esas intensidades. Siempre en el transcurso de esta exposición trataré un poco de decirles, ¿no? Volúmenes, por un lado, nos muestra un poco la intensidad, la distribución. Entonces, aquí sí vemos en términos de volumen, los colores más intensos del mapa nos muestran aquellos municipios que tienen más de 100,000 personas mayores, eso con el Censo de Población 2020. Entonces nos dice, bueno, de municipios con más de 100,000 personas mayores en la Ciudad de México se detectaron 4 alcaldías, en el Estado de México se detectaron 3, en Jalisco 2, y así sucesivamente. Aquí enfatizamos en esos municipios esos 27 municipios en el país que ya se identifican que tienen más de 100,000 personas mayores, la mayoría ubicados en la Ciudad de México, pero por allí vamos viendo también ya unos municipios de la frontera, Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, San Luis Potosí, toda la parte del Bajío y demás, ¿no? Entonces, esto nos muestra en términos de volumen, pero si miramos en términos de proporción, entonces vemos pues que los análisis cambian. Aquí vemos ya que en términos de proporción tenemos 60 municipios en Oaxaca, donde más del 25% de sus poblaciones es una persona mayor. Eso, bueno, en Oaxaca tendríamos que analizar con cautela estos resultados, porque sabemos que en Oaxaca pues tenemos 570 municipios y en ese sentido tenemos en ocasiones municipios con muy poca población por debajo de 1,000 habitantes, y entonces allí es una cuestión más de términos absolutos. Entonces siempre es muy importante analizar todo esto con perspectiva absoluta, pero también con la cuestión relativa. Pero aquí lo que vemos entonces ya estamos observando en términos de proporciones cómo se van analizando estas cuestiones dentro del país. Y luego, pues, justo cuando les estaba enfatizando las pirámides, les hablaba del índice de envejecimiento, que es esa medida que nos permite establecer la relación entre personas de 60 años y más y niños y niñas. Entonces nos muestra también diferentes intensidades de personas mayores, pero si vemos el mapa de la Ciudad de México, pues ya vamos viendo un comportamiento regional donde tenemos como en la parte centro, norte, de las alcaldías del centro y norte, donde tenemos ya índices de envejecimiento que están por encima de 100. ¿Qué quiere decir un índice de envejecimiento por encima de 100? Que tenemos más personas mayores que en términos de niños y niñas. Entonces esto nos va mostrando diferentes cuestiones para atender en torno a las personas mayores, pero también llama la atención pues, varios municipios de la zona metropolitana de Monterrey, en el caso de Sonora, Chihuahua, hasta vemos ya uno de Durango y demás, Zacatecas y demás municipios que van teniendo índices de envejecimiento por encima de 100. Y luego, bueno, lo que enfatizamos, les mostramos tres mapas, uno de volumen, uno de proporciones de personas mayores y otro de índice de envejecimiento. Entonces decimos, bueno, pues tenemos diferentes medidas. Les dije, bueno, pues aparecen varios de Oaxaca, que a lo mejor tienen poca población, entonces al tener poca población, pues hacen que si tienen muchas personas mayores, pues tengan índices de envejecimiento altos y demás. Entonces lo que mostramos con estos mapas bivariados, ¿sí? Es poner en tela de juicio, ¿sí? Justo varios de los indicadores que estamos analizando. Entonces, en este caso, lo que hicimos, bueno, tenemos entidades que tienen muchas personas mayores, pero trataremos de analizar también esos municipios que tienen alta participación de personas mayores, pero también altos niveles o índices de envejecimiento, todos para mostrar patrones regionales. Entonces, aquí lo que hace esto es un análisis espacial. Lo que nos muestra es que, por ejemplo, estos municipios de aquí de la Ciudad de México, alcaldías de la Ciudad de México, vemos acá en Sonora, cuando es muy intenso este morado, nos muestra que son alcaldías o municipios que se caracterizan por tener muchas personas mayores, pero también tener un alto índice de envejecimiento.
o sea, es alto en los dos indicadores que estemos analizando. Entonces ya nos va mostrando esos análisis. E incluso aquí lo que vemos en esta parte del análisis es cuando vemos un rosa muy claro, entonces nos muestra municipios que pueden tener, ¿sí?, bajos volúmenes de poblaciones mayores, pero también bajos niveles de envejecimiento, o sea, otra característica. Y en el caso de Oaxaca, que está en este lado que vemos morado, nos dice, sí, son municipios que tienen altos niveles de envejecimiento, pero tienen baja población en términos de personas mayores. Entonces, lo que hacemos con estos mapas es tratar de mostrar como la confusión entre cuando analizamos en términos absolutos la información, pero también en términos de intensidades o de proporciones. Y es entonces enfatizar que los municipios más morados de estos mapas conforman clústeres regionales que van mostrando que son muchas personas mayores, pero también altos niveles de envejecimiento en el país. Y luego, pues aquí los invitamos, aquí mostramos un ejemplo, ilustrativo. Ya hemos visto en los análisis previos en los mapas que en la Ciudad de México pues tenemos una participación importante de personas mayores. Entonces, con la información que nos proporciona el Censo de Población y Vivienda, pues tenemos, más allá de localidades municipales, también tenemos a nivel de localidades ITER, varios indicadores estratégicos. Entonces, lo que mostramos aquí es cómo en la Ciudad de México, pues ya vimos que tiene altos niveles de envejecimiento comparado con las otras entidades federativas, pues ya se empiezan a ver en color rojo algunas alcaldías, colonias específicas que tienen una participación en términos de volumen importante de personas mayores. Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón. Entonces esto nos va mostrando, ¿sí?, en términos de localización dónde están esas personas mayores. Y entonces, bueno, ahí es importante ya para personas expertas en la toma y la ejecución y formulación de políticas públicas, verificar si en esas colonias donde hay volúmenes importantes de personas mayores, pues se tienen, digamos, cuestiones de accesibilidad para personas en situación de discapacidad, si se tienen, no sé, centros de atención para las personas mayores, centros educativos y demás. Entonces, eso es muy importante y nuestro objetivo de presentarles este análisis a través de mapas y demás es sugerirles a ustedes cómo el censo nos brinda también una estrategia para analizar e identificar clúster o comportamientos de dónde se ubican nuestras personas mayores en el país. Obviamente la información del censo respaldada con las proyecciones de la población. Muy bien, con lo siguiente, entonces, en ese sentido, el censo, más allá de proporcionarnos información de la localización, en este caso de las personas mayores, de su composición por edad y sexo, el CONAPO, cada vez que tenemos una fuente de información de esta envergadura, que es muy importante para el país, entonces se da la tarea también de aprovechar la información del censo para establecer un diagnóstico de cómo están las personas mayores en diferentes ámbitos. Y por eso queremos enfatizar en esta publicación que está presente desde hace como 2 años en la página del CONAPO, que de manera interactiva las personas usuarias pueden encontrar información relacionada con situación conyugal, etnicidad, escolaridad, trabajo y fuentes de ingresos, salud, discapacidad, acceso a tecnologías de la información y comunicaciones, cómo son los hogares de personas mayores. Entonces, aquí vamos mostrando ya de manera mucho más precisa indicadores estratégicos, porque sabemos que el tema de personas mayores, como siempre les enfatizo, tiene muchas dimensiones por donde abordar. Entonces mostramos estos indicadores a nivel de entidades federativas y también las distribuciones en términos de los municipios del país. Entonces esta información está a través de bases de datos con indicadores estratégicos, pero también a través de infografías. Entonces un poco con el objetivo de hacer más interactiva la presentación, y sabemos que tenemos algo de tiempo todavía, quiero preguntarles, ¿cuántas de estas personas, de las personas que nos acompañan en la presentación hoy, han accedido a estas infografías, a estas bases de datos de las personas mayores? ¿Se vale decir que no? Si yo veo que muchos dicen que no, pues entonces paro un poco la presentación y les explico cómo encontrar esta información. Pero me gustaría conocer si sí conocen o no conocen este producto de la CG CONAPO. Los veo en el chat. No. Perfecto.
Julio César sí lo conoce. Sonia dice que no lo conoce. Un poco José Isidro, perfecto. No lo conoce, perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues para nosotros, como Secretaría General del CONAPO, es muy importante pues poner a su disposición toda esta serie de información que les permite pues tomar también las decisiones y formular las decisiones de política pública. Entonces, en ese sentido, pues vamos a mostrarles este producto de manera muy ilustrativa, cómo descargan esta información y qué pueden encontrar antes de seguir con la exposición. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Como veo consenso que la mayoría dicen que no conocen, en parte ya que elaboramos con esas, elaboré en el INEGI, creo. Entonces, la mayoría dicen que no han accedido a este insumo, entonces vamos a acceder y vamos a ver cómo interactuar con eso. Entonces, voy a tomar 5 o 10 minutos para eso. Entonces, lo único que les pido es que me confirmen a las personas que están conectadas, sí. Ahorita si yo entro a Google, tenemos certeza de que están viendo mi pantalla. Muchas gracias por sus respuestas. Entonces, bueno, voy a entrar a Google, ¿sí? Y en Google podemos colocar, ¿sí? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Por favor. Veo el chat y me dicen que sí. Perfecto. Gracias, Elia. Entonces, en Google, yo aquí en la presentación les he enfatizado, tenemos esta publicación que es indicadores de personas mayores de 20 años, ¿no? Entonces, lo que colocamos aquí es indicadores de personas mayores, ¿sí? CONAPO 2020. Podemos colocar ese título. Entonces, vemos que lo primero que nos aparece, bueno, es un comunicado de prensa del INEGI, pero como estamos en CONAPO, como bien lo anticipó el licenciado Ignacio, el CONAPO es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Entonces, vemos una publicación que dice situación demográfica de la población de 60 años y más. Si damos clic allí, de población con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. Maestro Entonces, Felipe, perdón sí. que lo interrumpa, pero no estamos viendo la presentación en PowerPoint, digamos, diapositivas. No se está viendo lo que dice. Ok, perfecto. Gracias por tu confirmación. Ahorita mismo, Joaira, lo vuelvo a compartir. Gracias. Perdón. Yo creo que allí no deberíamos tener problema. Ya creo que estoy en Google. Perfecto. Gracias, licenciado Ernesto. Entonces, bueno, colocamos en Google indicadores de personas mayores CONAPO 2020. Cuando entramos allí, entonces vemos que la primera página que nos sale, aparece es la del INEGI y la segunda ya es una página de CONAPO, de la Secretaría, del Gobierno de México, y dice situación sociodemográfica de la población de 60 años y más, con base en el Censo de Población y 2020. Entonces ustedes van a ver, esta es como la imagen ilustrativa de la publicación. Y aquí nos dicen tablas interactivas y también vemos infografías. Entonces vemos infografías para todas las entidades federativas y si queremos ver una de las infografías, entonces vamos a analizar. Por ejemplo, voy a tomar de manera aleatoria una, no sé, la Ciudad de México, y entonces vemos un poco esta serie de indicadores relacionados con personas mayores. Entonces, ¿qué nos muestran las infografías? Nos muestran las pirámides de población, en este caso como se publicó en 2022, en perspectiva comparativa, cómo va a ir analizando o cómo se va a ir cambiando esa estructura por edad, cómo las personas mayores van a tener mayor participación. Vemos esa proporción de personas mayores en términos de los municipios. Mostramos en cada entidad federativa los municipios que tienen en términos proporcionales más personas mayores y los que tienen menos. Mostramos su cuestión de situación conyugal, si están casados, si están unidos, esto en proporciones, el porcentaje de población mayor que, por ejemplo, en este caso en la Ciudad de México se autodeclaró pertenecer o hablar una lengua indígena o también como afromexicano, el grado de escolaridad, esto es agregado por hombres y mujeres, y la distribución por niveles educativos. Mostramos el acceso a
a diferentes instituciones de salud. Y después, en la segunda parte de esta infografía, pues hablamos en términos de situación de personas que están en situación de discapacidad y que tienen diferentes tipos de limitaciones, el trabajo, los promedios por trabajo que tienen las personas mayores, a qué se dedican, quiénes están jubilados en porcentaje y demás, y vemos cómo viven las personas mayores, cuántas personas mayores encabezan los hogares en términos de jefatura masculina y femenina, y también el número en términos de proporción de apoyos que reciben las personas mayores. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que 45.6% de las personas mayores que atendieron el Censo de Población y Vivienda, pues tenían acceso a un programa de gobierno, 44.8% jubilación o pensión. Aquí vemos también 2.4%, que es el papel de las remesas que tienen las personas mayores o que tienen también apoyos monetarios de parte de otros hogares. Entonces, esta es una forma de mirar de manera muy sencilla un diagnóstico de las personas mayores en cada una de las entidades federativas, y también aquí mostramos en este compendio de resultados pues la comparación de la dinámica de las personas mayores entre todas las entidades federativas. Entonces, mostramos los mismos indicadores que estábamos analizando, pero mostramos en perspectiva comparativa cómo esos indicadores cambian en torno a las entidades federativas. Entonces, por ejemplo, yo les estaba mostrando y les hice hincapié en los porcentajes o las transferencias que reciben las personas mayores. Entonces, vemos que en el caso de Oaxaca se caracteriza como una de las entidades donde el 60% de las personas mayores pues reciben apoyo del gobierno, y en el caso de Baja California el 30%, y vemos también cómo las remesas internacionales que vienen de otro país, en el caso de Zacatecas, Michoacán y Nayarit, pues tienen una participación importante para el desarrollo de las personas mayores. Entonces, esta publicación está presente en la página del CONAPO, además de si alguien dice, bueno, es que estas infografías están predefinidas y yo quiero hacer un análisis más exhaustivo con esos indicadores. Entonces, en esta parte de aquí donde decimos tablas interactivas en Datos.gov, se puede descargar un Excel donde ustedes encuentran justo la batería de indicadores y otros indicadores más desagregados sobre las personas mayores. Entonces, en ese sentido, pues eso, quería tomarme ese tiempo para mostrar la forma como se encuentra esta información, y que es una información muy útil porque nos brinda una caracterización sociodemográfica, pero también socioeconómica de las personas mayores a nivel de entidades federativas, y en algunos casos se hace hincapié en el análisis municipal. Bueno, con eso, entonces voy a regresar a la presentación. Ahorita nomás les pido si me confirman de nuevo si pueden ver la presentación, por favor. Y ya con eso estoy seguro de que hice bien el cambio, por favor. Perfecto, gracias, licenciado Ernesto. Entonces, bueno, con esto termino la segunda parte de la exposición, que era un poco mostrarles, bueno, tenemos proyecciones, también tenemos análisis del censo, y ahora, pues en esa medida, también se han realizado en el transcurso de los últimos años, pues estudios a profundidad que se visualizan en artículos de investigación, en cuadernillos sobre las personas mayores, y que también están a la disposición de todas las personas en este caso. Entonces, justo... además de las bases de datos que les acabamos de presentar, pues el CONAPO de manera colaborativa ha participado con diferentes instituciones de gobierno para brindar insumos en el análisis de diferentes dimensiones en las personas mayores. Entonces, por ejemplo, en 2019, con el CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, se hizo un análisis sobre la discriminación en las personas mayores. Los resultados de ese estudio están en un libro que publicó el CONAPRED, donde se analizan diferentes dimensiones cómo las personas mayores perciben situaciones de discriminación, y eso pues de manera desagregada por personas mayores, hombres, mujeres, grupos de edad, diferentes etnias y demás. Entonces eso nos muestra también una dimensión muy importante de análisis de las personas mayores, que es
todo esto asociado al, como se llama, al edadismo, que es la discriminación por edad, pero también con el pensionista. Se publicó un trabajo con indicadores asociados al tema de pensiones y desagregación para ahorro para el retiro que tienen las personas mayores, y en la página del CONAPO podemos también observar la situación demográfica, que es una publicación anual del CONAPO, donde se publican artículos en diferentes ámbitos, y tenemos no solamente de parte de las personas o servidoras públicas del CONAPO, sino de diversos investigadores que ofrecen insumos para la toma de decisiones en términos de personas mayores. En nuestro caso específico, enfatizamos en los últimos años en un documento donde mostramos el análisis de las transferencias intergeneracionales, es decir, en la medida en que la población mayor pues va tomando más protagonismo, pues los cambios en términos de agregados de consumo, de inversión, todo este análisis económico pues van cambiando, ¿no? O sea, porque la contribución de la población adulta a impuestos y eso pues va a ir disminuyendo. Entonces vamos mostrando como en términos de curso de vida, cómo serán también esos cambios, no solamente cambios demográficos, sino también cambios en las finanzas de los países y demás. Y en términos de COVID-19, pues que es un elemento que modificó mucho la dinámica demográfica, lo que enfatizamos nosotros es un análisis donde analizamos el riesgo de los hogares con personas mayores. Este es un artículo que publicamos en Coyuntura Demográfica, donde pues vimos que con la pandemia las personas mayores fue uno de los grupos de población que tuvo mayores afectaciones. Entonces hacemos un análisis a nivel de entidades federativas para analizar el riesgo de contagio ante una pandemia, y analizamos unos indicadores donde mostramos, bueno, ese riesgo de contagio puede estar asociado a que las personas mayores en el país pueden vivir en grandes hogares, o sea, hogares con estructuras residenciales extensas, pero también donde hay una proporción importante de personas que no podían trabajar en casa, tenían que salir. Entonces eso podía incrementar el riesgo de contagio de las personas mayores, y también en cuestiones de salubridad, pues también hay personas mayores que vivían o viven en viviendas sin acceso a agua potable, con hacinamiento. Entonces todos estos alimentos los ponemos en tela de juicio para afirmar que hay unas entidades federativas donde las personas mayores tenían mayor proporción de contagio, mayores riesgos de contagio comparadas con otras. Entonces aquí les invitamos que el CONAPO, pues en la medida de todos los trabajos que vamos teniendo año tras año, pues también va contribuyendo de manera colaborativa y de manera propia en trabajo de estudios a profundidad para la toma de decisiones en torno a las personas mayores. Con esta última parte concluyo, y es un poco mostrar que, dada la importancia del tema, pues cuando se va a hacer un análisis de personas mayores, es muy importante para los tomadores, ejecutores y formuladores de política pública, pues dimensionar siempre en volumen, en términos de proporción y en términos de cambio demográfico, cómo las personas mayores pues van teniendo mayor importancia, y cómo esos niveles, esa heterogeneidad sociodemográfica se vislumbra a nivel de las entidades federativas, los municipios, localidad, dependiendo de la unidad de observación que queramos obtener, pero que también es muy importante analizar diferentes dimensiones de las personas mayores, las características sociodemográficas, analizar con respecto a salud, la migración en personas mayores, pobreza, transferencias intergeneracionales, los temas de discriminación, temas de cambio climático, cómo podría esto influir en desplazamientos de las personas mayores y demás, ¿no? La perspectiva de curso de vida es muy importante porque es como analizar cómo las personas que hoy en día vamos transitando hacia ese grupo de personas mayores, pues vamos teniendo o garantizando oportunidades que nos permitan disfrutar de una etapa de la vejez activa, saludable y demás, ¿no? Pero también los sistemas de participación política y la seguridad económica que van a tener las personas mayores. En este sentido, se han ido definiendo en diferentes cumbres. Está la cumbre de Madrid, el consenso de Montevideo y varias en torno a las personas mayores, donde se definen días para conmemorar la importancia de las personas mayores. Aquí nosotros enfatizamos el Día Internacional de la Familia, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, Día Mundial de la Población, Día Internacional del Alzheimer, Día Internacional de las Personas de Edad, que son días para conmemorar la contribución de este grupo de población para el desarrollo de las sociedades. Y es importante en términos normativos posicionar que pues hay diferentes conceptos
alrededor de las personas mayores. Esos conceptos pueden cambiar a través de los marcos internacionales, pero también en términos nacionales, las leyes de los derechos de las personas mayores, pues definen que en el país siempre es importante considerar la población mayor, aquella en términos de edad que se superen los 60 años y más. Nos hablan de envejecimiento como todo ese proceso que analiza los cambios en la estructura por edad, y la vejez ya es la etapa de la vida que comienza a los 60 años, y entonces, bueno, es importante. Entonces, esta lámina queríamos enfatizar de que hay diferentes conceptos alrededor de lo que es una persona mayor, la etapa de la persona mayor y quienes vamos transitando hacia esta etapa tan bonita de la vida, ¿no? Y bueno, en ese sentido, aquí nosotros ilustramos unas recomendaciones en torno a cada vez que estamos haciendo políticas o acciones para el bienestar de las personas mayores, pues siempre tratar de evitar estereotipos de las personas mayores, buscar imágenes alusivas a que muestren toda la contribución de este grupo de población para el país. Entonces aquí damos una serie de recomendaciones y también nos incita a preguntarnos, ¿sí? a darnos muchas preguntas de cuál será mi plan de vida para esta etapa de vida, reconocer la importancia de las personas mayores para el desarrollo de nuestras familias, anticipar desde nuestros hogares si hemos conservado acerca de cómo enfrentaremos la vejez de nuestros padres, abuelos, y qué aspectos debemos tener en cuenta para garantizar una seguridad económica de este grupo de población. Entonces son preguntas ilustrativas un poco sobre este tema, y bueno, con eso concluyo la presentación y quedo a disposición de sus preguntas y demás. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte del maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática de CONAPO. Y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, antes de dar lectura a un comentario y a una pregunta de una participante, voy a darle la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización en el INAPO. Adelante, licenciado. Gracias, yo, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? La verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión tan relevante. Reiterar el agradecimiento al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Informática en el CONAPO, por esta brillante exposición. Y también comentar al maestro Luis Felipe, fíjate que, como comentaba nuestro titular, la semana pasada la maestra Gabriela Rodríguez nos hizo el honor de estar en nuestro consejo de INAFED y comentaba justamente eso que mencionabas, ¿no? Que el día 11 de julio es el Día Mundial de la Población y entonces sugería un par de temas que para nuestra fortuna ya los tenemos agendados acá en INAFED y por ello los invitamos además de cerrar con broche de oro esta exposición, a que nos acompañen en los próximos días, amigos, amigas, porque vamos a tener el tema justamente de proyecciones de la población en México. Me parece que era uno de los temas que por ahí preguntaba Armida, si ese tipo de proyecciones están a la disposición, y que al mismo tiempo es una de las primeras preguntas para ti, mi estimado Luis Felipe, porque pues siempre la gente que nos escucha tiene interés en conocer directamente los materiales, la información, las guías que nuestros ponentes nos ponen a la disposición. Y entonces, pues seguramente esta guía que nos ponías ahí en la pantalla, Luis Felipe, nos podrás compartir alguna liga donde directamente la gente pueda acudir y si esto es así, apreciaremos que nos pusieras la liga en el chat mientras seguimos la conversación. Y también, por supuesto, tus datos de contacto, porque seguramente mucha gente te va a bombardear, mi estimado Luis Felipe, porque pues no estamos siendo viejos, ¿no? Me parece, Luis Felipe, sería una de las conclusiones de tu presentación. Pero bueno, y solo retomo el segundo punto de la intervención de la maestra Gabriela Rodríguez, porque también nos habló sobre los índices de marginación, que ya ahora los tenemos no solo a nivel municipal, sino también a nivel de localidades urbanas,
y que justamente se liga, digo, ahora sí que circunstancialmente con otras de las preguntas que nos hace Armida, sobre si esta información que maneja CONAPO, cada vez ya estamos teniendo una información no solo muy rica por su naturaleza, Luis Felipe, sino también ya porque va cada vez más enfocada a un nivel de desagregación poblacional y territorial cada vez más fina, y que entonces estamos teniendo información ya no solo a nivel nacional, ya no solo a nivel estatal, ya no solo a nivel municipal, que sería ya un gran avance, sino incluso ahora a nivel de conglomerados dentro de los municipios, ¿no? Puede ser a nivel de AGEPS, a nivel de localidades, o como ponías el ejemplo, a nivel de colonias y o su equivalente en el caso de los municipios. Entonces, estos dos puntos yo creo que nos permiten ir haciendo un comentario adicional, si te parece bien, Luis Felipe, y en ese sentido incluso retomar un poco las dos preguntas que nuestra amiga Armida, que le damos las gracias por sus intervenciones, nos está haciendo en el chat. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Ernesto, por sus preguntas, por sus valiosos comentarios. Efectivamente, bueno, en la medida en que vamos avanzando y que las personas mayores pues van teniendo mayor importancia dentro del país, pues los análisis a una unidad de referencia más fina, más específica, serán muy importantes para identificar y focalizar las acciones de política pública en torno a los puntos focales donde hoy en día, en el presente y en el corto plazo, pues vamos a identificar esas personas mayores, pero también pues esto, las proyecciones nos van mostrando cómo también es importante ir planeando en términos de los próximos años esos ambientes para la atención de las personas mayores. Entonces, claro, la recomendación es cada vez que tengamos información más desagregada será mucho más valioso para la toma de decisiones en términos de políticas públicas focalizadas. Ahora, con respecto a las preguntas de las proyecciones de la población a nivel de los municipios, es importante enfatizarles. Como bien lo acaba de comentar, el 11 de julio tenemos esta intención de presentar los resultados a nivel nacional y a nivel estatal. Estos resultados, pues hemos estado 3 años trabajando en la armonización de las fuentes de información demográfica. Entonces lo que se hace en el CONAPO es siempre buscar consistencia demográfica en términos de fecundidad, mortalidad, migración interna e internacional a nivel de las 32 entidades federativas, y después de eso nuestra siguiente tarea es desagregar toda la información en términos de perspectiva del tiempo a nivel municipal. Entonces, ahorita vamos a presentar a nivel estatal y nuestra tarea es ahora armonizar toda la información de los municipios a esos resultados estatales, y aquí pues les anticipo que estimamos dentro de nuestra planeación en marzo del siguiente año presentarles información de las proyecciones de la población de los municipios de México. En este momento encuentran ustedes una información que está con base a 2030 y esa es con base a la encuesta intercensal 2015, y nuestro objetivo es a 2050 presentar la nueva información de las proyecciones de los municipios del país, y eso con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 y otras fuentes de información demográfica que han aparecido en el país durante los últimos 5 o 8 años. Muchas gracias, mi estimado Luis Felipe. Y yo no sé si ese era el sentido de las preguntas o tú nos puedes ayudar agregando algo adicional en lo que ha sido un poco al estilo de Luis Felipe. Yo les quiero preguntar a nuestras amigas y amigas, y ojalá que alguien se anime a poner algo en el chat, si de manera específica alguien de ustedes ya está haciendo alguna política pública, ya está instrumentando algún programa, alguna acción específicamente para este grupo de edad que nos ha presentado el día de hoy el maestro Luis Felipe Jiménez. Oye, Luis Felipe, y fíjate que te voy a hacer otra pregunta porque me llamó la atención que, bueno, esta idea de hacerse viejo, pues viene casi desde que nacemos, ¿no? Un poco metafóricamente hablando. Cuando en el idioma inglés le preguntan a uno la edad, ¿cuántos años tienes? La respuesta literal es, tengo 5 años de viejo, ¿no? Por decirte algo.
o tengo 10 años de viejo, en fin, ¿no? El caso es que prácticamente desde que nacemos, pues también estamos ya en una etapa de crecimiento, maduración y envejecimiento. Pero bueno, eso viene un poco a colación porque tú mencionabas algunas cifras de lo que significa ser persona mayor. Y mi pregunta es si existe algún criterio, Luis Felipe, porque en algunos casos vemos que se maneja la edad de 60, en otros 65, en otros 70. No sé si esto te merece algún comentario en lo particular, mi estimado Luis Felipe. Sí, perfecto. Justo por eso al final de la presentación enfatizábamos que es muy importante tener en cuenta también la perspectiva internacional, porque dentro de la perspectiva internacional, como bien mostramos, pues los niveles de envejecimiento, así como las entidades federativas son diferentes. Ciudad de México, mayor proporción, mayor volumen de personas mayores sobre Chiapas, Quintana Roo. Entonces, y lo mismo pasa con los países. En América Latina, en el caso particular, tenemos unos países donde tenemos una transición demográfica muy avanzada, es decir, Cuba, Uruguay, Argentina, que países que ya tienen tasas de fecundidad muy bajas y una proporción importante de personas mayores, pero tenemos otros con una transición demográfica más incipiente como Haití, Bolivia, donde todo el proceso de envejecimiento demográfico está un poco más pausado. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es, allí se acota muchas veces a 65 años y más el análisis de personas mayores, por eso, pues, tratando de identificar que tenemos diferentes niveles e intensidades. Pero cuando los países ya van experimentando un proceso de envejecimiento avanzado y demás, entonces van modificando sus leyes para tener una cobertura más amplia y además por lo que decías, ¿no? Tenemos diferentes cuestiones de llegada a la etapa de la vejez, pero también es importante analizar los sistemas de pensiones, la edad de jubilación no es la misma en todos los países. Entonces, dice México, en ese sentido, se crean diferentes leyes para atención de las personas mayores y lo acotan ya a 60 años y más. Entonces, cada país crea su sistema de definición de personas mayores. En las personas mayores está un poco más definido y asociado a la edad. ¿Sí? 60 años y más en el caso de México, 65 años y más cuando queremos mostrar indicadores en perspectiva comparativa con los otros países, pero sí está más definida la edad. Pues si nosotros hablamos de otro grupo de población, por ejemplo, en el caso de la población joven, pues la ley en este momento acota de 12 a 29 años, pero también dentro de las perspectivas sociológicas nos recomiendan, bueno, pues es que la edad no solamente es la característica para decir que una persona es joven, porque no tenemos población joven que enfrentó un embarazo adolescente, entonces dicen, bueno, tienen ya muchas personas jóvenes con necesidades de personas adultas y demás, entonces es otra dimensión de análisis donde dicen, bueno, hay que ir más allá de la edad, pero en el caso de las personas mayores sí hay un consenso, además de que la edad a partir de los 60 años y más, pues hay un cambio en la composición y en las demandas, se aumentan los gastos en salud, las presiones sobre jubilación, todo lo demás. Entonces, eso depende mucho de los países, esa delimitación, pero en el caso de México, pues ya la ley lo define a partir de los 60 años y más. Perfecto, muchas gracias. Yo me parece que por ahí hay un par de preguntas. No sé si tú quisieras leerlas y ya también nos llegan a Facebook. Sí, claro. Bueno, me parece, bueno, Armida Barrios decía escribió un comentario dice, todas estas cifras me parecen muy preocupantes si consideramos que cumpliendo 50 años ya se les niega un empleo, sobre todo en la empresa privada, y por otra parte los jóvenes ya no quieren tener hijos. Y ella misma preguntaba lo de las proyecciones de población que hace CONAPO, si están a nivel municipio, solo es por República Mexicana y estados, y dónde las encuentro. Pero no sé, maestro, si esta liga que usted puso es justo la liga para eso. No sé si quiera comentar algo al respecto. Perfecto. Varias respuestas para esta apreciación. Primero, la liga que les compartí es sobre la publicación de la situación de las personas mayores con base en el censo 2020. Ahora les comparto también la liga de los resultados de las actuales proyecciones de la población de los municipios del país
Y con respecto a lo de que es muy preocupante y que es un problema, pues ahora sí que la invitación siempre es pensar como estos cambios en la estructura por edad de la población como un reto, como una oportunidad para planificar nuevas nuevas estrategias de políticas públicas. Muchos países han ido enfrentando el tema de las personas mayores de diferentes formas, pero siempre pensándolo con la perspectiva de los derechos de las personas mayores y buscando siempre, pues, no evitar todo el prejuicio de las personas mayores, porque son un grupo de población que contribuye de manera significativa, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito de la composición y el desarrollo de las familias en el país, y en ese sentido, pues es importante que en la medida que vamos transitando todos hacia ese grupo de población tan importante, pues ir generando los escenarios para que podamos pues irnos desarrollando en cada etapa de la vida de manera exitosa y pues con el respeto siempre, como enfatizo, de los derechos y demás, ¿no? Muchas gracias, maestro. Y para finalizar, José Raúl Paniagua Pacheco vía Facebook dice: ¿qué tan acertada es la información que ofrece CONAPO y en relación con el INEGI? ¿Qué variación hay? Adelante. Perfecto, muy buena pregunta. Justo el CONAPO hacemos estimaciones prospectivas, pronosticamos, ¿sí? Nosotros esos pronósticos que hacemos, los hacemos con base en la información que INEGI publica, pero no solamente con una sola fuente de información, sino con muchas fuentes de información. Se utilizan métodos de corrección de la información que son inherentes al levantamiento de la información. O sea, por decirlo así, le damos más consistencia demográfica a los datos en términos de registros administrativos, de encuestas especializadas en la dinámica demográfica, de los censos. Aprovechamos la valiosa información que nos pasa el censo y otras instituciones de gobierno para armonizar y con eso construir los escenarios futuros del país. Entonces, claro, la información es muy valiosa porque se armoniza, se concilia, pero también se pronostica en el futuro, y cada vez que vamos teniendo nuevas fuentes de información con el INEGI y demás, pues vamos haciendo estos esfuerzos colaborativos para actualizar nuestros pronósticos, ¿no? Entonces, claro, esos pronósticos que nosotros tenemos, ustedes dicen, bueno, o sea, tratamos de pronosticar el futuro, pueden fallar, claro, porque llega una pandemia, llega un evento coyuntural que modifica totalmente estos patrones, pero siempre estamos como en ese proceso de actualización para anticipar, y de esta forma, cuando anticipamos, pues crear los escenarios y crear las medidas y las acciones para la atención de las personas mayores. Entonces, ahora sí que buenísima la pregunta en el sentido de que CONAPO, pues lo que hace es armonizar muchas veces la información para, en ese sentido, establecer los escenarios futuros. Muchas gracias, maestro, por esas puntuales respuestas. Y pues bueno, esas serían todas. Entonces ya daríamos paso a nuestro cierre y le regreso nuevamente los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez. Gracias, muy amable. Y hablabas de esto en tu exposición, ¿no, mi estimado Luis Felipe, de esta conciliación demográfica que hace CONAPO justamente para pues, darle un poco más de valor a esa información? Y díganme si no, amigos, amigas, pues estamos aquí con los expertos, además de su gran trayectoria dentro del Consejo Nacional de Población. Luis Felipe es maestro en Población y Desarrollo por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que está ubicada acá en la Ciudad de México. Entonces, por doble camino, tenemos aquí al experto. Y pues, sin duda alguna, es lo primero que agradecemos, Luis Felipe, que te hayas hecho un espacio en tu agenda para podernos platicar acerca de ese tema tan relevante, panorama sociodemográfico de México, con el tema envejecimiento. Amigas, pues sin duda alguna es un tema de lo más relevante por todo lo que ya nos platicó Luis Felipe. Ya me parece que es como una tercera llamada que nos hacen en estas sesiones de INAFED, a que pues desde el nivel municipal ya tengamos que estar planeando e instrumentando acciones, porque pues la dinámica de nuestra población está cambiando y necesitamos, como bien decía el maestro Luis Felipe, nuevas estrategias, nuevas políticas públicas para la población de adultos mayores que está presente en nuestra sociedad. Luis Felipe, pues en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, te agradecemos
Queremos agradecerle también a la maestra Gabriela Rodríguez, secretaria general del CONAPO, pues toda esta gran disposición que han mostrado para poder orquestar este ciclo de 11 sesiones en donde vamos a tener estas que comentamos hace un momento. Amigas, no dejen de acompañarnos a la siguiente. 20 de julio, proyecciones que tenemos ya de población en México, celebrando este Día Mundial de la Población que nos comentaba Luis Felipe, y por supuesto también agradecerle a la doctora Carla Bonilla, que es nuestro enlace en CONAPO, y que gracias a ella podemos llevar a cabo este ciclo de diálogos INAFED, CONAPO, INAFED. Luis Felipe, pues muchas gracias por tu tiempo, agradecemos, y a todos ustedes, amigos y amigas, también les agradecemos, por supuesto, que nos hayan acompañado el día de hoy, que tengan una gran tarde, y por supuesto todos los materiales están a su disposición, cuente con ellos, además de lo que el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez ya les puso ahí en la pantalla. Que tengan una gran tarde. Y por supuesto, gracias a todo el equipo de la FED que hace posible esta transmisión. Muchas gracias.